Hola, ¿qué tal amigos de Dharma Fuego Inmortal? Vamos a hablar del fin de los tiempos, del doble cuántico y de la visión científica de la astrología, sobre todo con todos los eventos que se están viendo en este momento y lo que tiene que decir la Cábala en relación a este aspecto. Vamos a empezar de una vez explicando de qué se trata todo esto. Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Dharma, sean bienvenidos a este gran especial y pues debemos empezar a hablar del doble cuántico. ¿Qué es este doble que últimamente ha tenido gran controversia o más bien aceptación dentro de todos nosotros? Y es una teoría dada por Jean-Pierre Garnet Mallet. Este francés habla de que en el momento en que el universo fue creado y empezó la aceleración de las partículas, es decir, el momento en que se presentó el Big Bang, una parte de esas partículas entró en otro tiempo, se desdobló, y ese desdoblamiento precisamente hace que se llegue a crear una entidad o más bien un aceleramiento de esa partícula que vive en otro tiempo y en otro espacio. Para Jean-Pierre Garnet Mallet esto sucede con todo lo que se ha creado. Por lo tanto, en ese aspecto, todos los seres humanos tendríamos este doble cuántico. Y no solamente los humanos, sino que en realidad todo lo que se encuentra en el universo tendría ese aspecto doble, que estaría viviendo en un futuro que todavía nosotros no tenemos. Y así es que todas las criaturas tienen este doble cuántico. Explica precisamente el científico Jean-Pierre Garnet Mallet que esto es lo que hace que los animales, por ejemplo, tengan supervivencia y sepan en qué momento pueden anticipar el futuro gracias a su doble cuántico. De esta manera, por ejemplo, los cervatillos podrían estar enviando su doble cuántico para percibir en qué momento van a ser atacados. Cuando el cervatillo pierde el contacto con su doble cuántico, es cuando el depredador le echa mano, en este caso le echa la garra, y hasta ahí llegó, hasta ahí tuvo su vida. Y eso es muy importante porque también representaría que el depredador tendría ese doble cuántico buscando sus presas. Y su doble cuántico también le avisaría cuál de esas presas es la que anda más despistada o que ha perdido el contacto con su doble cuántico. Este es el motivo por el cual, por ejemplo, nuestras mascotas saben cuando nosotros estamos a punto de arribar a la casa o se hacen en la puerta antes de que nosotros ingresemos, porque su doble cuántico percibe precisamente nuestra llegada. Ahora, si nosotros perdemos el contacto con nuestro doble cuántico, entonces empezaremos a tener problemas, así como el cervatillo. Y esos problemas se traducen pues como problemas económicos, como falta de salud, como problemas emocionales y problemas que aparentemente no tienen resolución. La pérdida del contacto con el doble cuántico tiene varias causas y una de ellas es estar viviendo en un estado de mentira, en un estado de falsedad. Cuando yo constantemente estoy mintiendo, pues porque me gusta o porque me acostumbré a ello o porque es la mejor forma supuestamente de quedar bien. Esa emisión negativa transcribiría una información no adecuada o no verdadera, mi doble cuántico, que de retorno me traería una información igual de errónea o igual de mentirosa, por decirlo así. Entonces, estamos nosotros navegando en un mundo que no tiene solución o que estaría trayendo problemas constantemente. Pero esto es debido a mi propia situación de estar creando mentiras. Una mentira, por ejemplo, para algo muy básico, como que alguien me pida un favor y yo mienta para no hacerle ese favor. Mi doble cuántico estaría asumiendo información no precisa que estaría encadenando precisamente mi yo actual o el que se encuentra en ese tiempo. Mi doble cuántico estaría viajando entonces en lo que Jean-Pierre Garnet Mallet habla, los tiempos oscuros o tiempos peligrosos. Es decir, he lanzado mi doble cuántico a futuros, digamos, infinitos, donde la información es negativa, es oscura o se ha perdido debido a mis acciones del presente. Y así es como vamos a ver qué pasa en el fin de los tiempos y cómo esto puede afectarnos.
Y de esta manera nosotros entenderíamos lo que habla Jesucristo en la Biblia cuando dice que la verdad os hará libres. Por lo tanto, uno de los requisitos para que el doble cuántico funcione correctamente es que yo pueda ser lo más veraz y lo más auténtico posible. Mientras yo no logre eso, mi doble cuántico estará recibiendo una información no adecuada y por lo tanto lo que él traiga de retorno pues no será adecuado para mí, creando los desequilibrios que ya se han mencionado. Este doble cuántico lo podemos contactar de varias formas y el que más se puede llegar a hacer es cuando nos vamos a dormir. De ahí viene la frase de consúltalo con la almohada, porque cada vez que nosotros nos vamos a dormir, entonces yo dejo este cuerpo y mi doble cuántico viene a traerme la información. El último pensamiento, el último sentimiento que yo haya tenido es el que queda albergado en la memoria celular, en las moléculas del agua de hecho, y por eso el doble cuántico tomaría esa información y trabajaría sobre esa información. Mi cuerpo se mantiene vivo gracias a que mi doble cuántico se encontraría interactuando con mi cuerpo en este momento, transmitiendo la información previa. ¿Cuál? La que yo haya dejado a lo largo del día o que yo haya dejado en la noche anterior. Si en el momento de dormir yo me acuesto pensando en problemas, en situaciones negativas, criticando, preocupado por la situación del país, entonces lo que va a encontrar mi doble cuántico son preocupaciones. Es muy sencillo llegar a hacer este proceso y todo lo que debo pensar es que mi doble cuántico debe traerme mi mejor futuro, que seleccione o que me traiga el mejor futuro. Con esta primicia, él va a tener cómo actuar y traerá el mejor futuro para cada uno de los aspectos que tengo en mi vida. El segundo paso simplemente sería decirle entonces a mi doble cuántico sobre qué aspectos quiero que él actúe. Puede ser sobre la salud, puede ser sobre la prosperidad, puede ser sobre el amor, puede ser sobre otro aspecto concreto, pero pidiendo que atraiga pues el mejor futuro que él puede llegar a prever o que él está conociendo en ese tiempo acelerado en el que él vive. Ahora bien, al despertarme, las primeras impresiones son las que más cuentan porque será lo que yo estoy recibiendo en mi doble cuántico y llegaré a tomar en el momento en que vuelva a ingresar en el cuerpo. Y es muy importante entonces tener ojalá el famoso cuaderno de sueños o bitácora de sueños para escribir esas impresiones que yo tengo cuando me despierto. Allí es donde ocurre la revelación y algo que llama Jean-Pierre Garnet-Mallet el sueño paradójico. Un sueño en el cual se puede dar información que abarca incluso décadas o siglos de información si yo estoy atento. Mi doble cuántico también puede ser lanzado para llegar a tomar información a través de los 12 cerrojos que se encuentran en este sistema solar. Estos 12 cerrojos nosotros los conocemos como los 12 signos zodiacales. Y es bien importante que comprendamos esto porque aquí es donde entra precisamente el llamado fin de los tiempos. Y es también saber por qué, de esta manera, se entendería por qué Jesucristo escogió 12 discípulos y por qué la Sagrada Cábala explica que cada discípulo pertenecía a un signo zodiacal. De igual manera nos damos cuenta en el Antiguo Testamento, en el Génesis capítulo 49, cómo las tribus de Israel eran 12 y esas 12 representan precisamente a los 12 signos zodiacales. Y aquí es donde entra el aspecto de la astrología y de lo que nos puede traer ella y de lo que nos puede revelar. Así de que esto ya se había hecho en el pasado y de hecho un ser que lo hizo pues fue Hércules. Hércules pudo llegar a abrir los cerrojos, ya que el universo nuestro dice que fue formado por Hera, la esposa de Zeus, y que de hecho llegó a amamantar a Hércules. Hera, en el momento en que estaba amamantando a Hércules y se da cuenta que es el hijo que ella quería aniquilar, pues lo separa bruscamente y su leche se derrama y por eso nuestro universo, o por lo menos nuestra galaxia, recibe el nombre de Vía Láctea. Entonces, para que él llegue a su estatura, a lo que él realmente es, él tiene que hacer 12 trabajos. Estos 12 trabajos de Hércules, en realidad, tiene que llegar a ver con el proceso de abrir los 12 cerrojos o la información que se encuentra en esos 12 signos zodiacales. Ese trabajo él lo pudo hacer
gracias a diferentes instrucciones que recibió y sobre todo de su maestro interior. Cuando Hércules lo logró, pues él llega a ser elevado a la categoría de Dios o manifiesta la divinidad. Divinidad que el Salmo 82 también menciona, o que lo menciona Jesucristo en Juan capítulo 10, versículo 34, donde afirma que vosotros sois dioses. Pero para llegar a esa conciencia divina, o a ese aspecto de la divinidad que yo soy, pues yo debo entrar en contacto con mi doble cuántico, o debo entrar en contacto con la divinidad que yo soy, o con ese ser que ya ha realizado la tarea en ese futuro, que él ya calculó o que él ya vivió. Mi doble cuántico puede estar estudiando en ese momento absolutamente todos los futuros posibles y llegar a escoger el mejor futuro que yo necesito en este tiempo. Pero para eso debe aprender a viajar a través de las 12 constelaciones, ya que la palabra Kles en griego precisamente significa cerrojo, y Heracles o Hércules, a través de sus 12 trabajos, lo que hizo fue poder abrir estos 12 portales. Obviamente queda más fácil si yo tengo un grupo de trabajo, dice Jean-Pierre Garnet-Mallet, un equipo de trabajo de 12 personas, y que las 12 personas sean cada una de un signo zodiacal. De hecho, él sugiere que precisamente la sociedad, el gobierno o la cultura donde nosotros nos encontremos, pues llegue a crear estos grupos de trabajo de 12 personas que pertenezcan a los 12 signos zodiacales para llegar a mirar soluciones, digamos, imposibles o soluciones insospechadas para poder atraer el mejor futuro para su comunidad, para su cultura. Y eso es muy importante, empezar a sembrar ese propósito, o por lo menos esta iniciativa, o dejar esta semilla para que finalmente nos podamos unir y empezar a crear ese mejor futuro a través de las 12 puertas, que son los 12 signos zodiacales. Y aquí es donde entra el sol. De hecho, en su libro Cambia el futuro, cambia tu futuro a través de las aperturas temporales, Jean-Pierre Garnet-Mallet habla del ciclo del desdoblamiento de nuestra estrella. Este ciclo de desdoblamiento presentaría 7 sellos que, según Jean-Pierre Garnet-Mallet, son los mismos 7 sellos que se menciona en el Apocalipsis. Estos sellos se van a presentar en el fin de los tiempos, es decir, cuando nuestro sol empieza a cambiar de una era a otra era. Estamos hablando del fin de la era de Piscis pasando a la era de Acuario. En ese tiempo hay un tiempo en el cual se unen todos los tiempos y se obtienen todas las respuestas. Él lo llama el pasado luminoso. ¿Por qué el pasado luminoso? Bueno, porque la Biblia, los libros sagrados, hablan del estado original del hombre antes de la caída. Y para Jean-Pierre Garnet-Mallet, la caída es haber entrado en un tiempo desconocido, en un tiempo oscuro y en un tiempo en el cual nos hemos perdido. Ese tiempo genera otro tiempo y ese tiempo otro, y cada vez nos vamos adentrando más en tiempos podríamos decir, de inconsciencia, donde hemos perdido nuestro origen divino o nuestro contacto con nuestro doble cuántico. Ese sería entonces el tiempo oscuro, o el tiempo que nos llevaría al tiempo que él llama, o el tiempo tenebroso, ¿no? Él lo llama el tiempo tenebroso, y que en los libros sagrados pues se habla como el fin de los tiempos. Pero el fin de los tiempos no tiene que ser tenebroso. Es tenebroso cuando uno está perdido, cuando uno ha perdido el contacto con su doble cuántico, porque el doble cuántico es el contacto con la divinidad. De hecho, para Jean-Pierre Garnet-Mallet, el origen o los tiempos pasados son luminosos porque allí está la pregunta original. ¿Qué pregunta original? La que el Creador nos hizo. Para Jean-Pierre Garnet-Mallet, nosotros estamos en un proceso de exploración a través del tiempo, y el divino Creador nos hizo una pregunta que es solo para nosotros. Y esa pregunta que Él nos hizo, salimos a encontrar la respuesta, pero nos fuimos entre las tiendas, nos perdimos a través de los ciclos del tiempo y aquí nos encontramos. Pero en el fin de los tiempos, cuando se van abriendo los sellos del Apocalipsis, que de hecho Apocalipsis es una palabra griega que significa revelación, pues empieza a revelar, o mejor dicho, se empieza a colapsar todos los tiempos en el presente.
por decirlo de alguna manera. De esa forma, podemos conocer las preguntas originales o la pregunta que Dios nos hizo, y conocer esa pregunta es lo que se llama iluminación. Nos daría nuestra razón de ser, nos daría nuestra razón de existir y nos llevaría al futuro luminoso, donde podríamos cambiar ese tiempo tenebroso por un tiempo de conciencia y de despertar. Para Jean-Pierre Garnet-Mallet, entonces, estos 6 periodos tendrían que ver con los 6 días de la creación. Y en el séptimo día, pues es el séptimo día donde el divino creador descansó y generaría pues otro tiempo que sería pues de armonía, de paz o la edad dorada que se espera. Esto se ha venido repitiendo, y de hecho para el calendario judío estamos a punto de entrar en ese séptimo periodo, que sería un fractal del séptimo día, donde se espera precisamente que llegue la paz, la armonía y la felicidad. Pero para eso tenemos que volver a establecer ese contacto con nuestro doble cuántico, que repasando este video te das cuenta que ya lo expliqué. Así que veamos de qué se trata estos 7 tiempos. Estos 7 tiempos estarían manifestándose desde nuestro Sol, y nuestro Sol lo estaría expresando como explosiones solares. Estas explosiones solares empezarían a crear la apertura de esos sellos apocalípticos, o más bien diríamos de revelación, donde empezaría el fin de los tiempos. Para Jean-Pierre Garnet-Mallet, pues esto empezó a suceder en el año 1989. En esta fecha, en 1989, se llevaría a cabo una explosión solar, es precisamente el 13 de marzo. Tú lo puedes constatar. De hecho, hubo un gran apagón en Canadá que duró 24 horas, o sea, se fue la energía eléctrica debido a esta explosión solar, que si la tradujéramos en movimiento sísmico en nuestro planeta Tierra, pues en la escala de Richter, un terremoto de un movimiento del 8%, o digamos en nivel 8, pues sería una destrucción total sobre la superficie de la Tierra. Pues multipliquemos esto por 100 veces más sucedió en el Sol. Este marcaría el final de los 3 primeros periodos de las aperturas de los sellos espaciotemporales que marcaría el fin de los tiempos. Es decir, esa sería la cuarta. Existían otros 3, según Jean-Pierre Garnet-Mallet, que empezó en el año 1868, luego en 1929 y luego en el año 1959. Hasta ahí, hasta el año de 1989, serían 4 explosiones solares que marcarían los primeros 4 tiempos o aperturas, que serían como un fractal de los días de la creación, y que llegaría a crear el fin de los tiempos, donde los tiempos colapsan y podemos traer información del futuro comprendiendo la pregunta del pasado para transformar nuestro presente. ¿Qué harían otras 3? Y aquí es donde el asunto pues no se puede calcular, el propio Jean-Pierre Garnet-Mallet. ¿Por qué? Porque resulta que el tiempo, a partir de ese instante, la aceleración del tiempo llegaría a crear otros tiempos posibles o otras explosiones en tiempos diferentes. Sin embargo, la séptima explosión estaría programada para el 2012, ¿no? Y ahí nos da lo del calendario maya. Si el asunto hubiese salido bien, ¿no?, estaríamos viviendo otro tiempo, lo cual es cierto, porque si no hubiese terminado, y de hecho Crayon y muchos otros llegarán a afirmar que precisamente en el 2012 se estuvo a punto de colapsar o de que se terminara nuestra creación como nosotros la conocemos, por lo menos para el planeta Tierra. Afortunadamente aquí estamos, pero eso podría llegar incluso a marcar otro tiempo u otra explosión solar, que sería la séptima, la definitiva, más o menos en cualquier momento a partir de este instante, o mejor dicho, del 2012 hasta el 2070, que es donde nosotros estamos buscando ese cambio, esa transformación. Pero yo quiero que veamos algo. El Sol está haciendo ese recorrido a través de las 12 portales, que son los 12 signos zodiacales, y trayendo el mejor futuro para nosotros. Ahí entenderíamos por qué siempre a los grandes profetas, a los grandes místicos, se les pide que miren las estrellas, como se le dijo a Abraham en el Génesis capítulo 15, o como se le dijo a Zoroastro en su tiempo, precisamente para ver el futuro de la humanidad,
o como el propio Jesucristo lo habla en la Biblia. Les tengo una cita donde él menciona lo siguiente y está en Lucas capítulo 21, versículo 25, cuando se habla de que viene el fin de los tiempos, o más bien el regreso del Hijo del Hombre. Habrá señales en el sol, la luna y las estrellas. Entonces, en la tierra las naciones estarán confusas y se asustarán por el terrible ruido del mar y de las olas. La gente se desmayará de miedo al pensar en lo que va a sucederle al mundo, pues hasta las fuerzas celestiales serán sacudidas. Entonces se verá al Hijo del Hombre venir en una nube con gran poder y gloria. Cuando comiencen a suceder estas cosas, anímense y levanten la cabeza porque muy pronto serán libertados. Es decir, cuando podamos llegar a traer información a través de estas aperturas, y la forma de traer esta información puede ser a través de nuestro doble cuántico. Ahora bien, esto es muy, muy importante porque precisamente en el año 1989 también hay una revelación que fue cuando el planeta Tierra empezó a entrar en la franja de asteroides, en el cinturón fotónico, y es donde entramos en una correspondencia o en una influencia directa de las Pléyades, que son 7. Estas Pléyades, que son 7, se conocen en la mitología de Hércules como las 7 hermanas que marcan el camino de su evolución. Por un lado, cuando Hércules hace el trabajo en la jerarquía de Tauro, él recibe la visión espiritual o la apertura del tercer ojo, que precisamente es una de las estrellas ocultas que está allí en el sistema de las hermanas o de las Pléyades y que representaría ese proceso oculto de nuestro doble cuántico. El trabajo con el doble cuántico me da a mí la capacidad de ver lo que no es evidente, y esa visión trascendental, hablándolo en astrología, la da el planeta Urano. Sabemos que en este momento Urano se encuentra en Tauro, y según Jean-Pierre Garnet-Mallet, el uso de la astrología, el verdadero uso de la astrología, era para calcular los ciclos, ¿no?, de aceleramiento que tiene nuestro sistema solar y obviamente nuestro planeta en ese tiempo para llegar a traer el mejor futuro a nuestra vida. Pero dice Jean-Pierre Garnet-Mallet que la astrología en la antigüedad era más exacta y explicaba cosas que la astronomía actual no puede llegar a explicar, pero que el uso actual de la astrología se ha perdido y por lo tanto hay cosas que no son exactas precisamente debido a lo que voy a explicar. Y lo voy a tratar de resumir de la siguiente forma. Aproximadamente nuestro Sol se demora frente a cada constelación 2160 años. Eso nos daría, redondeando el número, 26.000 años, que en realidad el número exacto pues son 25.920 años. Astrológicamente y astronómicamente se conoce como la precesión de los equinoccios, es decir, lo que se demora el Sol en darle la vuelta a los 12 signos zodiacales. El Sol como tal, para Jean-Pierre Garnet-Mallet, él también tiene su doble y estaría extrayendo información de esas 12 puertas para llegar a traer el mejor futuro para el sistema solar y obviamente para el planeta Tierra. Ahora, ese ciclo, ¿no?, ese ciclo completo estaría marcado en realidad por un fractal o un doble que tiene que ver con Plutón. Aquí viene lo curioso, porque Plutón se demora 248 años en darle la vuelta al Sol. 248 años, 248.4 años en darle la vuelta al Sol. Ese movimiento de Plutón crearía el fractal del Sol en relación a los 12 signos zodiacales, tal como sucede, por ejemplo, en el calendario maya con el Solkin. El Solkin, por ejemplo, son 260 días, que es un fractal de los 26.000 años. Lo curioso es que el fin de los tiempos, según Jean-Pierre Garnet-Mallet, se marca cuando el Sol dé 100 vueltas. 100 vueltas alrededor del Sol por 248.4 nos daría un total de 24.840 años, que sería el tiempo exacto de la precesión de los equinoccios. Luego vendría un reajuste que se haría en el fin de los tiempos, o lo que se llama el fin de los tiempos, de 1.080 años.
que es el tiempo que estamos viviendo. Y así tendríamos el tiempo exacto. Pero ¿por qué se mete a Plutón en este aspecto? Porque para Jean-Pierre Garnet-Mallet, el doble cuántico funciona como una esfera de balón en la cual se ha colocado dentro de ese balón una esfera más pequeña de acero puro. Entonces, ¿qué sucede? Si yo le doy un golpe a un balón común y corriente, puedo calcular su trayectoria aproximadamente y será muy exacto. Pero si le doy un golpe, por ejemplo, jugando fútbol, a un balón que dentro tiene otra esfera pequeña, ¿no?, de acero, pues los movimientos van a ser más impredecibles. Quiero que lo veamos en relación a la conjunción de Júpiter y de Urano. Los astrólogos tradicionales dicen, Júpiter es el tiempo predecible, es el tiempo que se puede ver o que se puede conocer por el pasado que trae o las causas que trae, y nos mostrará un futuro predecible. Por ejemplo, como si yo siembro una semilla de naranja, en tanto tiempo tendremos un árbol, en tanto tiempo florecerá y en tanto tiempo pues dará, digamos, su fruto. Ese es algo de causa y efecto, y Júpiter nos muestra ese aspecto que está precisamente en Tauro. Ahora, Urano, dicen los astrólogos, es el tiempo impredecible, no se puede calcular, y nos muestra siempre cosas inesperadas. ¿Por qué los astrólogos modernos, por decirlo de alguna manera, no pueden calcular los efectos reales de Urano? Porque no se está teniendo en cuenta precisamente que Urano está en unión con otra canica, por decirlo así, con otra esfera, que hace que sus movimientos sean impredecibles. Y esto se repite en el universo, en nuestro sistema solar y en cualquier parte que nosotros miremos. Por ejemplo, los grandes científicos, los científicos se dieron cuenta qué pasaba con Sirio, la estrella del Gran Khan, Sirio A. Ellos se dieron cuenta que tenía un movimiento irregular y que era un movimiento que no encajaba pues con una órbita digamos conocida o establecida. Cuando se pusieron a estudiarlo detenidamente se dieron cuenta que era afectada por Sirio B, una estrella que llegó a colapsar y que llegó a concentrar la máxima gravedad en sí misma, un poquito más y se convierte en un agujero negro. Sirio B empieza a crear estas fluctuaciones o movimientos irregulares o impredecibles en Sirio A. Muy bien. La astrología actual, según Jean-Pierre Garnet-Mallet, tendría otro sentido y otra aplicación si tuviéramos en cuenta que dentro de nuestro sistema solar un planeta es afectado por el otro en un movimiento similar. En este caso, se establecería una correlación directa entre el Sol y Plutón. Entonces, el movimiento del Sol llegaría a ser afectado precisamente por el ciclo de Plutón, que es lo que da la precesión de los equinoccios, que dentro de la astrología o la astronomía se demuestra como una variación por el eje inclinado que tiene la Tierra. Y no, científicamente, pues no se puede explicar realmente por qué este eje está inclinado. Pero aquí veríamos o entenderíamos precisamente el tiempo que se presenta o la alteración del tiempo debido a la correlación directa que tiene Plutón con el Sol. Eso nos daría también la explicación que existe o la relación que tiene, por ejemplo, en el árbol de la vida, la distribución de los planetas. Para los cabalistas, la Tierra está aquí y en la parte superior estaría el Sol. Ahora, el Sol estaría aquí en esta posición, en Tiperet, y en la parte central, en algo que ellos llaman la céfira oculta, estaría Plutón. Pero están en la misma línea y están en el mismo pilar. Ahora veamos lo siguiente. Si el Sol está relacionado con Plutón, de esa forma, en ese movimiento, entonces Mercurio lo estaría con Neptuno. Para la astrología tradicional, pues la cosa se ha perdido porque muchos llegan a decir que en realidad Urano es el que viene a ser como la octava superior de Mercurio, pero los cabalistas y los iniciados siempre han dicho que la octava superior de Mercurio es Neptuno, y ahora entendemos por qué. Jean-Pierre Garnet-Mallet explica que estos círculos vendrían uniéndose de la forma que le estoy explicando, Mercurio con Neptuno. ¿Y por qué los astrólogos llegan a decir que Urano es un planeta que tendría que
que ser la octava superior de Mercurio? Bueno, lo relacionan porque le llegan a atribuir que la casa, o más bien el signo de Acuario, pues estaría regido por Urano. Pero los cabalistas han dicho que Urano no puede regir Acuario. Eso nunca puede suceder según los cabalistas, según los grandes iniciados. Y de ahí empezaría lo inexacto, lo impreciso de nuestra astrología moderna o exotérica. Bien, si Mercurio está unido o está relacionado con Neptuno, y Mercurio, mejor dicho, Neptuno sería la octava superior de Mercurio, pues lo mismo pasaría con Venus y Urano. Y aquí es donde volvemos a ver esa relación. En la céfira número 4, Gesed se representa a Júpiter, pero en la parte inferior estaría Venus, ¿no? Y en la parte superior, en Chogman, estaría Urano. Miras que Mercurio estaría acá, y en Keter, la parte más elevada, estaría Neptuno. Entonces continuamos con esta relación, y la relación sería la siguiente para que la podamos entender. Tendríamos a Marte con Júpiter, ¿no? Y luego nos quedaría la Tierra con Saturno. Bueno, primero sería la Tierra con Saturno y luego Marte con Júpiter. Luego dice que los asteroides con el cinturón de Kuiper. Si tú sabes qué es eso, por favor me lo escribes ahí en los comentarios, y nos quedaría la séptima activación con algo que Jean-Pierre Garneman le llama la nube de Oort. Nube de Oort. Bien, y por eso en el Apocalipsis, el capítulo 2 del Apocalipsis nos habla de los ejes entre Aries y Libra, entre Tauro y Escorpio, y los astrólogos más versados obviamente siempre hablan de lo que sucede en un signo. Siempre hay que mirar en el opuesto, porque eso están directamente relacionados. Y la relación que hacía falta hacer era la de los planetas, tal como Jean-Pierre Garneman lo hace. Y es que esto es muy importante. Por ejemplo, como dato curioso, el profeta o el vidente llamado Michel de Nostradamus, él ya sabía, por sus tablas astrológicas, él ya sabía, o se demuestra, que conocía la existencia de Neptuno y de Plutón. Pero es que Michel de Nostradamus vivió entre el año 1503 al 1556, mientras que estos planetas, por nuestra ciencia actual o por nuestra era actual, fueron descubiertos: Neptuno en el año 1846 y Plutón en el año 1930. ¿Qué significa esto? ¿Cómo Michel de Nostradamus pudo saber esto, o cómo la astrología védica conoce esta información? Porque, por ejemplo, la astrología védica ya sabía que el centro del sistema solar era el Sol, y ya hablaba de esos planetas. Es más, en África existe una tribu ancestral llamada los Dagón, que tienen en su roca, ¿no? en sus litografías, en sus altos relieves, el sistema solar completo, desde Plutón hasta Mercurio, tal como se conoce hoy en día, pero eso lo hicieron muchos siglos atrás. Entonces, es necesario hacer estas correcciones de esta información para comprender realmente este aspecto y para llegar a transformar nuestra vida y darle un buen uso, por ejemplo, a la astrología. Por ese motivo, Saint Germain en el capítulo 15 dice: el uso actual de la astrología no es el correcto. Porque muchas veces cuando los astrólogos más versados nos dicen a nosotros un tránsito, pues nos dicen: aquí está Urano, se encuentra en Tauro y vamos a tener posiblemente tales aspectos, teniendo en cuenta lo que sucedió en el pasado. Ok, eso está muy bien, pero se debería ver en relación con Venus. Y Júpiter tendría que verlo en relación con Marte, y tendría que ver la Tierra en relación con Saturno, y tendría que ver el Sol en relación con Plutón, y tendría que ver Mercurio en relación con Neptuno, y así sucesivamente. Y de esa forma poder recibir la información del futuro de la mejor manera, ¿ok? Y de hecho es que el proceso de las estrellas en Génesis capítulo 49, precisamente le dicen: ven que te mostraré lo que ha de suceder, ¿no? Es como empieza el capítulo 49. Y todo esto
es lo que nos lleva a ver o tener otra visión diferente de los cielos y de llegar a comprender cosas como la que dice la Biblia. Por ejemplo, yo lo tengo aquí separado, en el Salmo 19, versículo 1, que es una de las citas bíblicas que más me gusta y que es realmente hermosa. Salmo 19, versículo 1, el cielo proclama la gloria de Dios, de su creación nos habla la bóveda celeste. ¿Ok? Los días se lo cuentan entre sí, las noches hacen correr la voz. Aunque no se escuchan palabras, ni se oye voz alguna, su mensaje llega a toda la tierra. Y precisamente en otras traducciones dice que la obra de Dios que se hace a través de sus manos, que es una forma de representar el árbol de la vida, y en el árbol de la vida se encuentran los diferentes planetas. Entonces, de esa forma, nosotros podemos ver cómo el designio divino nos quiere orientar y nos quiere guiar. No es casualidad que se le dice a Abraham, mira las estrellas, o sea, es un mandato divino, mira las estrellas y te mostraré el futuro de tu pueblo. Entonces, hay otra cosa para mirar y ya con esto termino este video. Y quiero que me dejes tus comentarios, qué te parece, qué te gustaría que viéramos, que comprendiéramos y ver de cómo nosotros precisamente seríamos cada uno de nosotros seríamos como una esfera más pequeña dentro de otra esfera más grande. Cada ser humano sería como una pequeña esfera, incluso el científico Lipton, el de la biología cuántica, Bruce Lipton, dice que cada ser humano es una célula dentro del planeta Tierra. Yo sería esa pequeña esfera o sería esa pequeña canica que está dentro de una canica más grande que es el planeta Tierra. El planeta Tierra está dentro de una canica más grande que sería el sistema solar. El sistema solar está dentro de una canica más grande que es precisamente la Vía Láctea. La Vía Láctea estaría dentro de otra más grande y así sucesivamente. Y esto es lo que nos llevaría a comprender esas galaxias dobles, esos sistemas estelares dobles, y que todos estaríamos en ese desdoblamiento para llegar a comprender nuestra existencia. Esto es realmente hermoso y es realmente revelador, porque desde acá, como lo explica la Cábala, yo estaría controlando las estrellas. Esto es bíblico. En el día cuarto de la creación, en el Génesis capítulo 1, versículo 15, dice que Dios hizo las estrellas y hay dos tipos de estrellas, los ángeles y también las estrellas físicas a través de las cuales actúan los ángeles. Pero en el Génesis capítulo 1, versículo 26 y 27, dice que se hizo al hombre a imagen y semejanza de Dios y que se le dio potestad sobre toda la creación. Y yo, actuando desde la verdad, actuando desde la conciencia, esta pequeña canica empezaría a crear fluctuaciones en el espacio-tiempo, abriendo aperturas espacio-dimensionales, creando futuros luminosos, conscientes, y ese fue el don que Dios nos dio. Es un don realmente maravilloso. Y no seguir pensando en que las estrellas me manejan, las estrellas me dominan, las estrellas es un destino que yo no puedo cambiar y yo no puedo alterar. Precisamente cuando Hércules termina todo su trabajo, es elevado a ese nivel de Dios y tiene su propia constelación dentro de los signos zodiacales debido al trabajo que él llegó a realizar. Tú lo podrás ver y lo podrás constatar. Y precisamente en la Cábala se habla de que cuando un ser ha despertado conciencia y ha hecho la voluntad de Dios, se le asigna una estrella en el cielo, una estrella que lo guía, y tal vez eso explique la estrella de Belén en Mateo capítulo 2 y lo que los Reyes Magos vieron, y podemos ver por qué todo eso está hablado de esa forma, ¿no? Como lo que dice la Cena del Señor en el capítulo 22, que dice que sabrás que la cena del Señor o la última cena, que es cuando nos unimos a nuestra conciencia, a nuestra divinidad, será en la casa donde entre el hombre que lleva el cántaro. Eso está en Lucas capítulo 22 y le preguntan a Jesucristo, ¿cómo sabremos que en dónde se llevará a cabo la última cena? Y él dice, sigan al hombre que lleva el cántaro en el hombro, y sabemos que es como se representa Acuario.
La humanidad está precipitando un futuro oscuro debido a la falta de comprensión de estas cosas, debido a señales, por ejemplo, regencias a los planetas que no son. Se está diciendo que la sequía que se produce en este momento en la humanidad es debido a que está Acuario dentro de Tauro, y como Urano es el que rige o expresa las emanaciones de Acuario. Acuario es un signo de aire, es un signo seco, y Tauro pues también es tierra y es seco. Pues entonces se va a producir la sequía. Y tantos millones de personas viendo esta información de la astrología, que me van a perdonar, está equivocada según Jean-Pierre Garnet-Mallet, según los cabalistas, según los grandes iniciados, pues está produciendo la sequía en nuestra tierra. Cuando la cábala enseña que Urano se encuentra en la céfira número 2, y Urano, o mejor dicho, la céfira número 2, Chogman, es donde se encuentra el agua infinita de Dios, y es donde estaría relacionado lo que Jesucristo habla en Juan capítulo 4, que son los ríos de agua viva. Entonces, nosotros estamos, eso se llama actualizando un futuro nefasto debido a no comprender lo que Dios puso en los astros. Y necesitamos ampliar este conocimiento, y yo, como cualquier mortal, debería estudiar la astrología cabalística, debería estudiar lo que Jean-Pierre Garnet-Mallet nos habla, por ejemplo, en su libro Cambia tu futuro, por las aperturas temporales, o estudiar lo que enseña el Sefer Yetzirah, para ver realmente qué es el mensaje divino que está en el firmamento, ya que el firmamento cuenta su gloria y los astros muestran la obra de Dios en sus manos. Y esto es muy hermoso para que lo podamos entender y lo podamos transformar. Así de que, pues déjame tus comentarios. Espero que les haya gustado este directo, que al comienzo puede sonar un poco enredado, y saber que tenemos la oportunidad de transformar nuestra vida, pues ese fue el don que Dios nos dio a través del libre albedrío. Repásate este video y date cuenta de realmente lo que contiene, y verás que esto resuena contigo, esto resuena con tu ser interno, esto resuena con la divinidad que hay en ti, con la divinidad que tú eres. Y esta es la astrología que debemos empezar a conocer y a estudiar y a encontrar las explicaciones. Para terminar, les dejo un dato muy maravilloso, y es el siguiente. ¿Sabías tú que en la tradición cabalística los planetas son representados por letras dobles? Es decir, las 22 letras hebreas con las cuales Dios hizo el universo están divididas en 3 grupos, y los 3 grupos son las letras madres, ¿no?, que serían Aleph, que sería Men y que sería Shin. Y están las 7 letras dobles que rigen los planetas. Los antiguos solamente nos hablaban de Saturno, que estaba regido por la letra, o está regido por la letra Bet. Pero Saturno es doble porque rige 2 signos zodiacales, ¿no? Estaría no solamente Capricornio, sino que también estaría rigiendo a otro signo, que se me olvidó en este momento. Ahora, lo interesante es que esto se llega a almacenar en nuestros centros energéticos o chakras. Por eso vas a ver precisamente a través de este gráfico cómo la energía de los planetas es depositada en cada chakra, y cada chakra es una canica relacionada con otra canica. Si quieres saber bien esta explicación, déjalo en los comentarios y haré un nuevo video donde explicaré la relación de los chakras entre ellos y entre los planetas como tal. Lo mismo sucede, por ejemplo, entonces con Júpiter. Júpiter está regido por la letra Gimel, y Júpiter rige 2 signos zodiacales, que según la astrología antigua sería Sagitario y que sería Acuario. Ya me acordé del otro signo. El otro signo es Piscis y Capricornio con Saturno. Y de esa manera es que esto fue cambiado después cuando se descubrieron los nuevos planetas, es decir, Urano, Neptuno y Plutón. Entonces le asignaron Piscis, le colocaron Neptuno, Urano pues se lo colocaron a Acuario, y Plutón pues se lo colocaron a Escorpio. Ok, pero antiguamente Marte regía a Escorpio y también Aries, y lo mismo sucedía con Venus. Venus, eso sigue así en la actualidad,
pues rige a Tauro y rige también a Libra. Y finalmente, pues Mercurio regiría o rige entonces a, por un lado, Géminis y por el otro lado a Virgo. La Luna pues quedaría solamente para Cáncer, el Sol solamente para Leo. Ahora, ten en cuenta esto. Tauro regido por Venus. Allí se encuentra Urano y Urano tiene una directa relación con Venus como lo vimos. Esto cambia nuestra visión del mundo, de la astrología, de los cielos y de nuestro papel en la existencia. Espero que les haya gustado este video, espero sus comentarios y me dirán si quieren el siguiente video. Los amo mucho, así veríamos lo que va a pasar en la conjunción de Júpiter y Urano desde otro punto de vista. Bendiciones.